Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David de Cripto Emprendedores. Hoy es lunes, día 6 de junio, y como todas las semanas, los lunes, vamos a hacer un análisis, digamos, de resumen de cómo vemos el mercado para esta semana, ¿de acuerdo? La semana pasada estuvimos con Gonzalo Echeverría, esta semana me toca a mí, así que vamos a ver por qué Bitcoin está subiendo, por qué, digamos, todos los mercados están subiendo, qué es lo que nos hemos encontrado esta mañana que ha sorprendido a muchísimos, y vamos a analizar el mercado. Así que, sin liaros más, vamos con el vídeo. Bueno, pues como habíamos dicho, en este caso nos hemos encontrado hoy a esto de las 4 o 5 de la mañana en un mercado que estaba lateralizado, sin mucha fuerza, sin demasiado nada que hacer, ¿no? Como rangueando, tonteando, sin saber un poco qué es lo que estaba pasando. Hemos visto de repente un despegue hacia la luna con una subida descomunal sin venir a cuento dentro de lo que es Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, esto lógicamente ha hecho que el resto de criptomonedas hayan tomado la iniciativa de Bitcoin y que todo haya subido, ¿de acuerdo? En este caso llevamos viendo como unos días Bitcoin ha estado dentro de un rango que ahora analizaremos en el análisis técnico, pero en este caso hemos visto un movimiento un poco extraño. Ahora lo comentaremos un poquito más y bueno, para ello vamos a compartir pantalla y en este caso analizamos un poco la visión general del mercado, como bien estamos viendo. Le vemos ahora mismo a Bitcoin en los 31.400 dólares y a Ethereum cerca de los 1.900. Hemos visto cómo ha sido una subida del 5%, que para ser Bitcoin no está nada mal. Y en este caso tenemos que analizar las diferentes, digamos, situaciones del mercado para entender qué es lo que está pasando. Para ello empezamos con el índice de miedo y codicia, que ahora mismo está en 13 puntos, dentro de 8 horas actualiza, ya sabéis que esto lleva un tiempo, y cuando hemos visto este índice en 13 puntos, no está dando a entender realmente la realidad del mercado porque no se ha actualizado, digamos, antes de esta subida que ha habido esta mañana. Por lo tanto, lo normal sería verlo en torno a los 17, 18 puntos, que sería lo lógico, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo vemos un poquito más bajo de lo normal. Dicho esto, vamos a continuar con las noticias que me parecen más relevantes para estos días. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa que es bastante importante, y es que en esta semana de mercado no tenemos noticias importantes hasta final de semana, no tenemos la situación de que tenga que hablar Christine Lagarde ni que tenga que hablar la Reserva Federal. Entonces, dependemos un poquito más de los mercados y de noticias que puedan ir surgiendo. Por lo tanto, es una semana que no debemos de estar esperando ningún tipo de peligro ni nada que anticipe algún tipo de problema, ¿no? Dicho lo cual, volvemos a compartir pantalla y empezamos con las noticias. Y como vemos, después dentro del índice de medio y codicia, como os estaba comentando antes, vamos con las noticias más relevantes. Y aquí, por ejemplo, empezamos con una de las que me parecen más sorprendentes, y es que Bitcoin corta la mala racha de 2 meses con la primera semana al alza. Pensar que ahora mismo ha sido un momento en el que Bitcoin ha estado 9 semanas seguidas en bajada. Esto ha sido histórico. Nunca se había dado este caso tan largo, de una bajada tan consistente en el tiempo, y yo, en mi opinión, soy de los que opina que continuará en esta situación. Pero bueno, vamos a analizarlo ahora un poquito más adelante. Hay que darse cuenta de que, bueno, ahí ya era la hora de dar un poquito más de respiro, sobre todo con lo que ha pasado esta mañana, y podríamos estar viendo quizá precios un poco más altos en los próximos días, ¿de acuerdo? Para continuar, luego hay otra noticia que a mí me sorprende bastante también, y es que Tron, esta criptomoneda que ahora mismo está dentro del 13 de CoinMarketCap, va a lanzar su stablecoin USDD con el respaldo de 14.000 bitcoins, ¿vale? En este caso, creo que una de las cosas que hemos visto de esta subida tan irreal puede tener que ver con esta compra o probablemente con una manipulación grande del mercado. Como decíamos, Tron, en este caso, como bien decía, está en el puesto 13, y sin embargo, el precio de la criptomoneda no ha subido, no se ha disparado. ¿Por qué razón? Pues si volvemos a la noticia, lógicamente, porque el modelo de Terra, digamos, ya sabemos cómo terminó. Entonces la gente puede tener un poco de incertidumbre a lo que pueda pasar con Tron y que sigan los mismos pasos de lo que ha ocurrido con Terra. Y luego, para continuar, doy otro punto más, que sería, bueno, una noticia ya más global, que sería las 5 razones por las que Bitcoin podría ser una mejor inversión a largo plazo que el oro, ¿vale? Y en este caso trabajaremos en esta noticia en futuro en el canal, porque
obviamente los que trabajamos en este tipo de mercados sabemos que hay una bajada muy larga en el mercado, una bajada que todavía será mayor, la inflación está subiendo muchísimo, los tipos de interés están subiendo, se está complicando el mercado y esto podría originar una crisis económica dentro de muy poco tiempo. Por lo tanto, la gente lo que busca son refugios de valor y Bitcoin podría ser un refugio de valor a largo plazo. Pues ¿por qué? Pues bueno, en este caso, pues como podemos ver, es a través de la retención de valor, porque es una de las razones más comunes de comprar oro como Bitcoin, es que tienen un historial de mantener su valor en tiempos de incertidumbre económica. Y vemos cómo ese valor cada vez está subiendo más. Después vemos, bueno, la cobertura, digamos, contra la inflación, que también, obviamente, si inviertes, estás protegido de la inflación, y si no inviertes, pues lógicamente tu dinero cada vez vale menos, ¿vale? Es otro dato que sería bastante importante tener. Y luego, bueno, también, digamos, podría seguir al oro Bitcoin durante la incertidumbre geopolítica. Ya sabéis todo lo que está pasando con la crisis entre países, lo que está pasando con Rusia y Ucrania y los problemas que estamos teniendo de abastecimiento y de materias primas. Y después, el dólar estadounidense sigue perdiendo valor, cada vez se imprime más valor dolarizado y cuanto más unidades de dólar hay, menos valor tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que nos encontraría. Para continuar y no liaros más con el tema de las noticias, vamos con la gráfica de la semana y en este caso os voy a mostrar el Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator. ¿Esto qué significa? Estamos viendo básicamente dentro de un rango de arco iris cuál es la situación actual del precio de Bitcoin. La zona roja indicaría una zona, digamos, de burbuja máxima y una zona azul es una zona, digamos, que el precio podría estar infravalorado y sería un buen punto para comprar. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? En una zona verde lanzando hacia azul, por lo tanto todavía no estamos tocando ese suelo tan deseado para las compras de Bitcoin. Es cierto que estamos en una buena situación, que el mercado ha caído, pero quizás no sea lo último que veamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estaríamos hablando de la parte, digamos, más fundamental de todo el análisis y a partir de ahora voy a haceros un breve análisis técnico y a dónde creo que Bitcoin podría llegar en las próximas horas. Para eso vuelvo a compartir pantalla y nos vamos a ir directamente a TradingView, que es la herramienta que yo utilizo, y aquí tengo, digamos, mi pequeño croquis para que podáis entenderlo, para que lo veáis, es bastante sencillo. Si nos ponemos en gráfico de una hora, estamos viendo como Bitcoin venía de, bueno, una manipulación muy grande. Aquí estábamos viendo perdonad que os he borrado sin querer. En este caso estábamos viendo cómo el mercado venía de una caída muy fuerte, estábamos entrando en una ligera subida y un rango que se había mantenido durante todo este tiempo. Como veis, en esta zona no ha habido ningún tipo de movimiento trascendental, estaba todo bastante apagadito. ¿Y qué ha pasado de repente hoy a las 4 o 5 de la mañana? Que sin venir a cuento y después de dos vacíos de liquidez bajista ha llegado un velón, se nos ha ido para arriba por debajo de los 29.200 dólares y se nos ha subido de mercado. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos subido muchísimo de precio y hemos visto cómo en este caso ahora es cuando estamos viendo la marcha atrás. Estábamos viendo estas velitas, que si los que no sepáis mucho de este tipo de análisis, cuando vemos una vela con un cuerpo muy chiquitito y con las antenitas, digamos, subiendo hacia arriba y abajo, las vemos más largas, significa que hay incertidumbre en la decisión. Y actualmente ahora justamente está ocurriendo lo que mi predicción iba a deciros, que después de esta subida tan artificial tendríamos que recoger beneficios y esperar una baja. Entonces, en este caso, si nos ponemos en el gráfico, en este caso de 4 horas, podéis ver cómo justamente en la EMA en la media móvil de los 200 periodos, justamente ha parado, digamos, esta subida, ha sido rechazado y ahora mismo estamos perdiendo la tendencia. A la vez que estábamos viendo cómo el ADX y el Exclusive Momentum estaban tomando una verticalidad, pero si nos volvemos al gráfico de una hora, estamos viendo cómo ya están lateralizando y cambiando su tendencia. Por lo tanto, vamos ahora mismo a diario y cambiando la situación, limpiamos y en este caso lo que nos encontraríamos como predicción sería recuperaríamos toda esta zona que hemos caído y en este caso haríamos un ranguito en toda esta zona que nos llevaría en este caso, en mi opinión, a un 70% hacia nuevos mínimos o en un caso de un 30% a un intento de subida con el consiguiente rebote de nuevo. Entonces, esa sería mi opinión en un primer momento, tal y como está el mercado, porque carece de fuerza y estáis viendo que llevamos un periodo muy largo
intentando salir de este rango. El mercado todavía está esperando noticias y sería mi opinión en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo cual, tener en cuenta de que todo lo que os estoy diciendo no es una recomendación de inversión, que tenéis que hacer vuestro propio análisis. Yo he estado investigando para poder llegar a esta conclusión, pero desde luego es mi conclusión y nada más. Por lo tanto, pensar que todo lo que tenéis que hacer en el mundo de las inversiones requiere de muchísimo riesgo. Tener en cuenta que todo lo que hagáis sin conocimientos es jugar a la ruleta. Así que si os ha gustado este contenido, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like, seguirnos en Cripto Emprendedores y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.